Bienvenidos al curso de Computación 1 del Instituto de Estudios Superiores de la Sierra. Mi nombre es Francisco Raúl Muñoz de Cote González y vamos a iniciar en esta ocasión con el contenido de la sesión número 2. En esta presentación estaremos viendo lo que es el esquema básico de hardware y el esquema básico de software. Bueno, ¿qué es el hardware? Bueno, pues son los componentes físicos. ¿Qué es el software? Son todos los componentes lógicos que nosotros vamos a estar trabajando. Esta sesión la vamos a dividir en dos elementos, el de hardware y el de software. El esquema básico de hardware, vamos a iniciar con la clasificación general. Cabe señalar que esta clasificación pues es muy general y si nosotros nos ponemos a investigar pues vamos a ver diferentes clasificaciones, algunas con más y algunas con menos elementos. Iniciaremos. ¿Qué es el hardware? Bueno, pues el hardware es un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. En este caso, el hardware está más asociado con la parte del sistema computacional. Son todos los elementos físicos, son todos los elementos que nosotros vamos a poder ver y palpar. Su clasificación general es el hardware de procesamiento, el hardware de almacenamiento, el hardware de entrada y de salida y el hardware de comunicación. En el hardware de procesamiento nosotros vamos a estar hablando principalmente de lo que es el procesador. El procesador son estos elementos que tenemos nosotros aquí, este cuadrito que vemos en la parte inferior izquierda. Es un cuadrito muy pequeñito que se encarga de hacer todas las operaciones de la computadora, es el cerebro. ¿Cómo está constituido este procesador? Bueno, pues está constituido por tres elementos esenciales. En primera instancia, el ALU, que es la unidad aritmética y lógica. En ella se hacen todas las operaciones habidas y por haber. Existen dos tipos de operaciones: las aritméticas, que tienen sus operaciones básicas. Las operaciones aritméticas básicas son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el logaritmo. Y sus operaciones lógicas son condicionales, son el AND, el OR y el NOT. Cuando nosotros tenemos una condición, decimos la primera condición y la segunda condición, ambas se deben de cumplir. Si yo voy a realizar una tercera condición, bueno, la primera condición y la segunda condición y la tercera condición, las tres se deben de cumplir. A diferencia del OR, que su traducción sería el O. Yo puedo escoger un elemento o el otro o el tercero. Con cualquiera de los tres que yo escoja, bueno, pues la condición se va a cumplir. A diferencia del NOT, que es una negación completamente. Si yo digo la primera condición y después digo, ¿sabes qué? No la primera condición, pues viene siendo una negación y es completamente lo contrario. Todas las operaciones se hacen en el ALU. La unidad del control o el control unity es el encargado de indicar qué instrucciones van a ir primero, qué instrucciones van a ir después. Es la encargada de administrar todos los recursos que van a ingresar al procesador. Cuáles son más importantes, cuáles son de mayor prioridad, cuáles son de menor prioridad, cuáles van primero, cuáles van después, cuáles se quedan en espera, cuáles ingresan de inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Y la caché pues no es otra cosa más que un espacio muy pequeñito en el procesador que tiene las instrucciones más recurrentes que utiliza nuestro procesador. Lo más recurrente, lo que más utiliza, lo tiene en ese pedacito en la caché. Otro elemento importante del hardware de procesamiento pues es la memoria de acceso aleatorio, que nosotros conocemos como la RAM. Esta memoria es la memoria principal de la computadora, donde residen programas y datos sobre la que se puede afectar operaciones de lectura y escritura. Anteriormente era muy complicado hacer o llevar la información desde el almacenamiento hasta el procesador.
sobre todo porque nuestro almacenamiento era mecánico, entonces había un procedimiento mecánico ahí que era bastante tardado. Surge esta RAM y toda la mayor información, tanto de programas como de datos, pues residen ahí. Tenemos nuestro hardware de almacenamiento. Bueno, nuestro hardware de almacenamiento en un inicio comenzó con tarjetas perforadas, algo así como lo que vemos en la pantalla, y dependiendo de las perforaciones, pues eran los indicadores de lo que nosotros estábamos almacenando. Fue uno de los primeros medios de almacenamiento, el cual, bueno, tenía la característica que para la época pues era bastante óptimo, era rápido, se requerían muchas tarjetas perforadas, pero se podía almacenar gran cantidad de información. Posteriormente surgen lo que son las tapes. Estas tapes o dispositivos de almacenamiento secuencial pues son unos cartuchos que tienen una cinta encargada de generar o de almacenar la información en cada uno de estos tapes, algo así como lo que tenemos nosotros ahí en la pantalla. Si pueden ustedes dar cuenta, pues esta era una tape de grandísima capacidad, porque en aquellos tiempos contaba con 256 megabytes. Las unidades ópticas, que son las unidades de CD, DVD y Blu-ray, son las unidades más comunes que existieron. ¿Qué es lo que se hacía? El disco con un láser se iba perforando. Donde había una perforación, bueno, pues había información. Donde no había perforación, pues no había información. Y aquí se iniciaba el proceso de almacenamiento. Tenía una unidad especial para la lectura. Los discos duros son los discos donde se almacena la información. Es algo como lo que tenemos en pantalla, y ustedes pueden ver que es un plato, que tiene un brazo, que tiene una hornilla mecánica que se encarga de generar, y más bien se encarga de buscar dónde va a almacenar el archivo, dónde va a guardar los archivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es algo mecánico, por consecuencia pues es algo un poquito más tardado. En la actualidad ya tenemos lo que son todos los SD, las mini SD, las micro SD, las ultra SD, que ya no tienen elementos mecánicos, ya son dispositivos de estado sólido, y en particular pues los discos duros de estado sólido, que vinieron a reemplazar a los discos mecánicos, pues son muy rápidos. Pueden llegar a ser desde 8 hasta 10 veces más rápido que un disco normal, y bueno, pues consta de varios microcircuitos electromagnéticos. Ya no hay mecanismos, solo son circuitos electromagnéticos que almacenan la información muy rápido. La tendencia a futuro es que ya nuestro almacenamiento no sea, nosotros no tengamos que invertir en almacenamiento, sino que lo guardemos en algún lugar, y ese lugar es la nube. ¿Y qué es esta nube? Bueno, el cloud computing o la nube, pues no es otra cosa más que aparatos muy grandes, como los pueden ver ustedes ahí. Son dispositivos pues casi del tamaño de la señorita que se encuentra ahí en el fondo, que permiten tanto procesamiento como almacenamiento como comunicación, y que todo lo hacen fuera de nuestro equipo. Lo hacen en algún lugar con acceso a internet, que esa es la principal ventaja y desventaja a la vez, que si no tengo internet pues no lo puedo utilizar, pero ya no tengo que estar saturando mi equipo, ya no tengo que estar viendo qué parte de mi cuánta capacidad tengo, si es muy rápido, si es muy lento. Todo se guarda directamente en estos elementos que son considerados como la nube o el cómputo en la nube. Los dispositivos periféricos. ¿Qué son estos dispositivos periféricos? Pues básicamente son los dispositivos que permiten la entrada o el input y la salida o el output de información de un ordenador.
Los elementos más comunes son el teclado, el mouse para ingresar la información, y para la salida de información pues la pantalla o la impresora. Existen algunos dispositivos que hacen las dos funciones, por ejemplo pues las unidades de almacenamiento con interfaz USB o pendrive, los CDs que tanto permiten ingresar como extraer la información, las pantallas táctiles que permiten tanto sacar información como ingresar a través del toque de instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente este tipo de hardware son todos aquellos elementos que nosotros vamos a poder utilizar para ingresar o sacar información de un equipo de cómputo. Y por último pues nos encontramos con los dispositivos de comunicación. Estos dispositivos de comunicación se dividen en dos grandes grupos, que son los nodos y los hosts. Los nodos son todos aquellos aparatos, dispositivos intermedios o middle device que nos permiten conectarnos a otra red. Un ejemplo muy claro pues es este que tenemos en pantalla, que es un módem de Infinitum. ¿Por qué escogí este? Bueno, pues porque es el más popular. Infinitum es la cadena es el proveedor de servicio de internet más popular que nosotros tenemos. Y bueno, tiene cantidad de dispositivos que nos permite conectarnos principalmente a internet. Pero realmente cualquier dispositivo que nos permita conectarnos a cualquier otra red, no forzosamente a internet, nosotros le vamos a llamar nodo. Y todo lo que son los dispositivos finales, host o end device, son aquellos dispositivos que el usuario ya utiliza. Aquí pueden ustedes ver uno: la tablet, la phablet, el smartphone, la computadora, la laptop. Nosotros de alguna manera nos conectamos a los modems, a los dispositivos intermedios, para de ahí conectarnos a alguna otra red, principalmente a internet. Esos son los dispositivos de comunicación. Este es el esquema básico de hardware. Más adelante en nuestra siguiente sesión continuaremos con con el esquema básico del software. Cualquier duda, aquí tenemos los datos de contacto, y agradecer la presentación a SlideGo, que nos permite descargar plantillas para presentaciones multimedia. Cualquier situación, les pido de favor ponerse en contacto, y no me queda más que agradecerles por la atención.